Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en el amanecer de este día lunes santo. Damos inicio a la Semana Mayor y estamos precisamente en el Centro de Pastoral Monseñor Miguel Antonio Salas, siervo de Dios. Es lo que antes conocíamos como el Palacete, en la parte de atrás precisamente del Palacio Arzobispal, una magna obra de la arquitectura religiosa que por muchísimos años ha perdurado en el centro histórico de nuestra ciudad de Mérida. Y estamos precisamente con el padre Douglas, quien es el vicario para la comunicación de la Arquidiócesis de Mérida en el inicio de esta Semana Mayor. Gracias, padre, por habernos recibido aquí en su oficina de prensa en el Centro de Pastoral Monseñor Miguel Antonio Salas. Todo un gusto, de verdad que agradecido también por estos espacios y sobre todo porque estamos en una semana que para los creyentes es importante, ¿no? De hecho es el centro y culmen de la vida del cristiano. Esta semana se celebran los misterios y sobre todo jueves, viernes y sábado que se va a celebrar los misterios de pasión, muerte, resurrección del Señor. Y eso nos va a dar a entender, porque al final es el encuentro de muchas cosas. Si usted ve la Semana Santa, nosotros como iglesia proponemos mucho, pero también la sociedad propone mucho y sobre todo los sacerdotes que están en los pueblos. Es interesante, ¿no? Porque hay unas normativas sociales hasta de qué comer, qué hacer. Recuerdo yo mi infancia en Aricagua, que si yo corro se me abre la tierra, o un montón de cosas. Y eso la hace bonita, ¿no? La hace, incluso uno como sacerdote añora estar en un pueblo. Cuando ya está en estos cargos más administrativos, pues no lo logra, pero de verdad que es interesante, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy lunes, estamos ya en el desarrollo del Vía Crucis de la Montaña. En breve se va a producir y se genera de inmediato una segunda modificación. La primera modificación fue la misa de antier, del sábado. Bueno, vamos a empezar por el sábado. Claro. Interesante. Mire, la misa crismal, primeramente en la normativa se puede hacer, el jueves santo debería de ser. Es el deber ser. Okay, es la normativa. Pero también la norma dice que por razones de lejanía, de distancias, de condiciones geográficas, condiciones de los sacerdotes, se puede cambiar para los días cercanos a la Semana Mayor. Es decir, que fácilmente no es estricto que sea un sábado ni que sea otro día. Nosotros veníamos acostumbrados a hacerla los martes. Tenía dos costumbres, martes y catedral. Bueno, se asume la catedral porque es la cátedra del obispo, es donde el obispo debería de enseñar a su pueblo, pero Monseñor, en aras del año pasado, a que se tuvo unas circunstancias en la catedral porque se estaban en reparaciones y todo esto, se pasó a Ejido, y esa dinámica le da también un sabor bonito, ir al encuentro del pueblo, ir al encuentro de la gente. Y este año pudiéramos hablar de la belleza de una misa crismal cuando una parroquia se aboca, ¿no? Reuniones a cada rato, el padre Javier junto con su feligresía, y eso nos va también a reflexionar sobre lo bonito que es ir al encuentro en las parroquias. Y este sábado fue también particularmente importante porque fue el jubileo de los sacerdotes. Sí, este año el jubileo lo vamos a repartir en dos. Ajá. Ok. Vamos a hacerlo el 4 de agosto, en la fecha próxima, el 4 de agosto al 5 de agosto, que es el día del Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos. Entonces, pues allí también habrá otra actividad, pero de verdad, un ambiente muy bonito, pues se realizó en Tabay el jubileo de los sacerdotes. Los jubileos son un motivo de alegría para celebrar, para animar incluso, ¿no? Yo creo que es un punto interesante cómo animar al sacerdote, que a veces pensamos que es el que menos necesita de la comunidad, ¿no? El padre lo tiene todo, el padre es el que vive mejor, y al final es un ser humano que está allí, que de la mano de Dios, con la oración y todo lo demás, pero también hay que animarlo, hay que fortalecer su espíritu para que haga una mejor labor pastoral. ¿Cuáles fueron las características de esta misa crismal del pasado sábado, padre?
Bueno, primero, yo creo que uno de los puntos que podemos resaltar de esta misa es la participación de un pueblo como el de Tabay, que no fue solamente el sábado, sino es que anterior al sábado las reuniones de preparación fueron grandes, fue hasta de hacer retiro, fue de hacer un montón de cosas para prepararse para recibir a los sacerdotes. ¿Qué es lo significativo? Exacto. ¿Qué es lo que transversaliza la comunidad? Para mí es un regalo grande, porque la catedral en sí es un regalo, porque de verdad que es una obra arquitectónica de quitarse el sombrero, y de esas que probablemente uno va a hacer una catedral y no la hace de esa manera ni con esa magnitud, pero la gente le da un toque de verdad, y ese ambiente de regocijo de ese pueblo que recibía a cada sacerdote, casi que antes de llegar ya nos conocían con nuestros nombres, y eso le da el punto interesante de la misa crismal de este año. Y hay una verdadera común unión con la comunidad. Sí, exacto, sí. Indudablemente que eso es una comunión, eso es una sinodalidad. Es una sinodalidad. Cómo caminar juntos, aún en nuestras diferencias. Porque todos creemos en un mismo Cristo, pero bueno, cada quien ve una óptica muy personal, pero ahí caminamos juntos, ¿no? Caminamos juntos en una sinodalidad, pero en esa coinonía, ¿no? En esa comunión que nos da la razón de un Cristo que está vivo en medio de nosotros, y bueno, qué mejor antesala para esta Semana Mayor que esa misa crismal allá en Tabay, y que bueno, todos los años se va a ir rotando. Esperamos pues que esto pues nos dé lo que... ¿Se bendicen los óleos? Se bendicen y se consagra el Santo Crisma. ¿Okay? ¿Cuál es el significado de eso, padre? Bueno, se bendice el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos, y se consagra el Santo Crisma. Como se dice al inicio, pues es bendición de dos, es decir, catecúmenos, que es el que se usa para los nuevos bautizados, y de hecho se le llaman catecúmenos a los nuevos bautizados, a los que se van a bautizar, y el de enfermos, pues ya la misma palabra lo dice, ¿no? El que imprime un carácter, vamos a llamarle teológicamente, el que imprime carácter, pues es el Santo Crisma, ¿no? Recordemos que desde la antigüedad todos los reyes eran consagrados con aceite en la cabeza. De hecho, nuestra iglesia sigue conservando. A nosotros nos colocan en las manos, bueno, empecemos por el bautismo. En la coronilla, el sacerdote que nos bautiza nos coloca y nos consagra sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para celebrar, profeta para anunciar y denunciar, y reyes para vivir como hijos de Dios en ese reinado de Cristo, ¿no? Eso es en el bautismo. Y a nosotros los sacerdotes nos lo colocan en las manos. Por eso cuando se va a la primera misa o a la ordenación de un sacerdote, se le besa las manos, o dentro del rito hay el besamanos, ¿no? Probablemente en un mundo con tantas costumbres novedosas, cambiantes, son prácticas que tienden a no desaparecer, sino como que a minimizarse, ¿no? Pero siguen estando, ¿no? Si usted, claro, ya tengo 23 años casi de ordenado, ¿no? De repente, pues las diferencias en el tiempo son grandes, pero tampoco es que se haya perdido, ¿no? Sobre todo porque nuestras vocaciones nacen mucho de los pueblos. Tiene una simbología muy importante, sí, ¿no? Sí. Tiene un significado muy importante. De hecho, si usted se pone a ver, bueno, eso es la razón del sacerdote, pero si usted se pone a ver por respeto dónde le daba el beso una abuela a su hijo, era en la cabeza. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la cabeza estaba consagrada, estaba ungida, y ahí está el sentido del beso en la cabeza. Eso yo no lo sabía. Sí sabía lo del beso en la cabeza, pero no sabía el significado del beso en la cabeza. Y a mí me enseñaron a que mi abuela yo le colocaba era la cabeza. Exacto. Yo no le ponía una mejilla. No. ¿Por qué? Porque yo siento que, bueno, ya estoy hablando un poco más personal, pero siento un poco que la analogía del beso en la mejilla es un poco más al amor, desde una visión muy humana, ¿no? Pero en cambio cuando besas en ese sentido de la cabeza, con ese respeto, porque veas que cuando usted va a besar en la frente a alguien, la otra persona tiene que hacer un sentido de genuflexión.
y si el consagrado se hace la genuflexión, pues todo eso entra en una dinámica muy, muy interesante. Ese es el gran significante de esa misa crismal. Exacto. Y por eso se llama que crismal. Y por eso fue lo que se vivió el pasado día Exacto. sábado. Entonces, en la parroquia San Antonio de Padua de Tabay, donde está el padre Javier Muñoz, párroco. Exacto. Además es el que lleva la causa de Monseñor Miguel Antonio Salas, casualmente. Y de esto uno de los puntos interesantes de esta misa también es que los sacerdotes en esa Eucaristía renovamos nuestras promesas sacerdotales. ¿Qué hacemos ante el obispo, que es nuestro arzobispo en este momento? Pues uno hace la renovación de esas promesas de castidad, de obediencia, de todo este mundo que uno hizo un día en la consagración. Entonces es una manera de renovarse, es decir, en medio de tantas cosas, de darle un momentico a decir, ¿qué soy? Bueno, soy sacerdote con una serie de promesas, pero sobre todo también con una serie de elementos que Dios nos ha puesto en el camino y que Dios me regaló por ser sacerdote, y ese día las renovamos. Y hay un principio de lealtad. Exacto. Sí. Fundamental. Y que no significa deslealtad con los demás. No. Pero vea usted que es un principio muy eclesiológico. Y creo yo que eso es interesante también verlo, porque, por ejemplo, mis promesas originales yo las hice a Monseñor Torres, que fue el que me ordenó, pero como es una razón eclesiológica, no personal, cada año, pues este año, ya el año pasado también lo hicimos con Monseñor Elisandro, y con el tiempo que yo dure en mi vida como sacerdote, y me cambian otro obispo y yo sigo haciendo mis promesas. ¿Por qué? Porque al final puede cambiar el obispo, pero la razón es una razón eclesiológica. Y no es de lealtad con el anterior. No, para nada. Ni con el anterior. Por eso hablo de que es un principio muy eclesiológico. Así es de iglesia. Y así se debe comprender. Exacto. Pero lo más bonito, que también, y vea usted que termina complementándose en lo que hablamos hace un momento, es que esas promesas las renovamos frente a nuestro pueblo. En este caso, pues yo no llevé mis fieles porque no los tengo. Llevé mi gente para en los medios y en todo esto, ¿no? Pero no llevé mi gente en el sentido de que no tengo fieles. Pero vea usted que cada sacerdote llega con sus fieles a recibir los óleos y hace esas promesas y hace esa renovación frente a sus fieles. Es decir, también para que la feligresía entienda quién es su párroco y para que vea lo bonito y lo interesante del ministerio de su párroco. Ahora, fíjese usted lo interesante, es la misa crismal. Se debe hacer el día jueves. En Mérida tradicionalmente se hacía el día martes, lo recuerdo bien, y tradicionalmente se hacía en la basílica, en la catedral, en la cátedra del obispo, como usted bien lo señala. Luego, por alguna razón muy particular, que era la razón de la reparación, rehabilitación del templo, se hizo en Ejido. Y eso dejó un sabor de que pudiera irse rotando y se hizo en Tabay. Perfecto. Y marca el inicio de la Semana Mayor, porque el inicio de la Semana Mayor históricamente lo marca el Domingo de Ramos, que fue ayer, y que fue una procesión muy interesante que presidió Monseñor Elisandro Terán, desde acá arriba, más arriba de la catedral, hasta la catedral, recordando, emulando la entrada de Cristo ante las palmas en Jerusalén, montado sobre aquel animal. Yo una de las cosas que bueno, hablo de mi ministerio de una forma muy personal. Uno se deleita celebrando la Semana Mayor, a pesar de que el Domingo de Resurrección termina de verdad noqueado y demás, pero uno se deleita. ¿Por qué? Porque es adentrarse en un mundo de simbolismo, un mundo histórico, pero sobre todo también un mundo de espiritualidad, que hoy estamos gritando dádivas con las palmas, como lo hicimos ayer el Domingo de Ramos, pero ya estamos meditando la traición de Judas, después llegamos a la cena, después de la cena terminamos en el Calvario, y después terminamos cantando en aleluya y gloria a Dios porque ha resucitado. Entonces,
vean ustedes que es un simbolismo pero una montaña rusa de exacto, una sentimientos, montaña ¿no? rusa de Claro, sentimientos sí, y sobre todo de expresiones. de simbología. Exacto, porque si usted se pone a ver cada día, es un montón de cosas, y eso estoy hablando desde lo eclesiológico, desde lo eclesial, pero desde lo familiar también. ¿Por qué? Porque entonces, cuando usted llegó el domingo de Ramos y llegó a su casa con el poquito de ramos, ¿qué le dice su abuela? No lo bote, es bendito, cuidado y lo tiras a la basura. Y se pone todo el mundo a ver cómo hace la cruz. Entonces, todo un montón de cosas que se van tejiendo, pero sobre todo, lastimosamente a veces no se logra como la profundidad de lo espiritual, porque si en cada simbolismo y en el recorrido de la semana se ahondara en lo espiritual, de verdad que el resultado sería genial. Ahora, padre, hay siempre un simbolismo que no se modifica, que es. Pero todos los años siempre hay como una guía que da su santidad el Papa Francisco. Él siempre da una guía, da una orientación, da una línea. Él se expresó recientemente y habló del dolor, habló de la enfermedad, habló desde la arista del hombre enfermo, del hombre disminuido, quizás 88 años, un problema pulmonar, con un pulmón menos, enfrentando lo que tiene que enfrentar, que además lo enfrentó desde la propia Policlínica Gemelli de la ciudad de Roma, donde tenía un piso, donde laboraba, donde hacía su oración, donde se preocupaba del entorno. ¿Cuál es la línea, cuál es la política que ha trazado? Porque a la final del cuento es una política de pastoral que ha trazado el Papa para esta Semana Mayor y que comenzó ayer, Domingo de Ramos. Bueno, aquí hay un punto muy bonito este año, y es que estamos en medio del jubileo de la esperanza, ¿no? Peregrinos de la esperanza, que yo creo que por allí se va dando. El discurso mayor que da el Papa, o que han dado los papas, y sobre todo en los últimos años, que pareciera que todo el mundo espera, es el Vía Crucis en el Viernes Santo en el Coliseo. Porque es como el camino a la cruz da para mucho, ¿no? Porque cuando usted dice Jesús cae por primera vez en un Vía Crucis, pero si usted está haciéndolo por los enfermos, bueno, ¿cuántas veces estando enfermos hemos sentido que ya no podemos más, pero Jesús nos invita a seguirnos levantando? Es decir, da para mucho el Vía Crucis, y creo que es un punto de verdad el mejor discurso, o vamos a llamarlo de alguna manera, uno de los grandes discursos, son esas estaciones que se dicen o que se meditan en el Coliseo, que aun cuando el Papa no vaya, por razones como este año, que probablemente no va a ir, porque en días anteriores salió a la Plaza San Pedro de sorpresa, pero bueno, porque también es atrevido, es todo lo demás, pero una cosa es salir un momentico y la otra cosa es quedarme en el Vía Crucis completo. Pero normalmente, bajo la dirección del Papa se hace la reflexión, si no es que el mismo Papa las hace, ¿no? Normalmente las hace el Papa. Pero ha marcado, el discurso es el discurso del jubileo de la esperanza. Este año de la esperanza. Pero yo siento que la esperanza este año, vea usted, y el discurso, usted lo decía hace un momento, el discurso que generó el Papa en torno al dolor. Sí, es muy duro, es duro, pero también es bonito, es decir, estoy padeciendo, estoy en el dolor, pero aquí estoy de pie con ustedes también, y es una manera de darnos esperanza. Y lo quiero interrumpir porque además recordé mucho, no sé si ustedes recuerdan, para mí fue muy impactante la oración del Papa Francisco en el inicio de la cuarentena en el marco del COVID. Es más, lo busqué y lo vi, lo quise revivir cuando oí las palabras del Papa hablando del dolor, y cuando aquel hombre solo, por lo primero que impacta es la soledad, caminando solo, porque era la soledad del mundo además en ese momento, era el hombre solo que se postra ante aquel Cristo inmenso, que siempre es inmenso por muy pequeño que sea su imagen, se postra ante aquel Cristo inmenso y expresa lo que expresó. Y luego eso lo uní ahora con su dolor, y entonces era increíble. Sí, vean ustedes, es que yo insisto, la Iglesia tiene un simbolismo, pero no un simbolismo como las guías de tránsito simplemente para parar o para seguir. Es que es un simbolismo mucho más profundo, es decir, no nos marca solamente la ruta, sino que desde la ruta nos da vida. Y eso es lo que quiere ser la Iglesia, ¿no? Dar esperanza
en medio de una ruta como la Semana Mayor. Nosotros vamos a los compromisos comerciales y en breve va a comenzar el Via Crucis de la montaña. El Via Crucis de la montaña este año cambia también. Y usted va a decir, bueno, pero ¿por qué cambia? ¿Qué manía estar cambiando las cosas? No, cambia porque hay una razón fundamental para el cambio, que es el jubileo por los 40 años de la visita de su santidad San Juan Pablo II a Mérida y ese encuentro que hubo en el campus universitario de La Hechicera, razón por la cual cambia a La Hechicera. No significa que cambió para siempre, no, cambia para La Hechicera. Y eso es ciertamente importante. En breve, como siempre, los grupos apostolados, los jóvenes, todos los sectores incluyentes, inclusivos de la iglesia, participarán en este bonito Lunes Santo. Compromisos comerciales a esta hora. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Seguimos conversando con el padre Douglas, quien es el vicario para la comunicación de la Arquidiócesis de Mérida. Se ha vivido ya la misa crismal con el cambio que significó, el cambio por las razones que ya ha dicho el padre Briceño y que hemos ratificado. Ayer se vivió, como es costumbre, y de manera distinta en cada parroquia, el Domingo de Ramos. Y hoy se va a vivir el Via Crucis de la montaña. Una idea que inició Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, creo que siendo obispo auxiliar, Sí. y que iba hasta la primera estación. Sí, sí. Entonces, es que el Via Crucis de la montaña no podemos verlo de otra manera que no sea los frutos que dejó en la ciudad la venida del Papa. Y yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Está bien, qué bien. Es una lista importante. ¿Por qué? Porque mire, en estos días estuvimos en los coloquios que hemos tenido en relación a los 40 años, y el último coloquio fue Hablan los protagonistas, que fue quien era el rector del momento, quien estuvo de la parte de la televisora andina, que era Frey, también junto con el padre Hugo, y el ingeniero, el encargado de movilidad, que incluso lo hubo en ese momento, ¿no? Un encargado de movilidad. Y ese día hablaban todas las diatribas que se gestaron o que se formaron en relación a la parroquia universitaria, que es hoy, ¿no? Entonces, hablar del Via Crucis, hablar de la parroquia universitaria, hablar de ciertas otras cosas, es una hablar consecuencia de los frutos que dejó la visita al Papa. ¿Por qué? Y vea usted que lo quiere enlazar desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el Via Crucis de la montaña en un primer momento surge como una idea de la pastoral juvenil o para la pastoral juvenil, para que esos jóvenes que habían animado a ser parte de todo el equipo que se movilizó, pues que siguieran estando en situaciones o en cosas de la iglesia, y por eso pues el Via Crucis. Y como era para jóvenes, muy sencillo. Como era para jóvenes, pues era muy fácil subir a la primera estación del teleférico. Así es. Porque si usted está joven, con todas las fuerzas que eso genera y con todo lo que usted maneja en la juventud, pues era muy fácil subir a la primera estación del teleférico y a la bajada. ¿Cuántas veces subió hasta la primera estación del teleférico? Pues no lo tengo No lo tengo claro. Pero sí recuerdo que en uno de los Via Crucis yo estaba en camino al seminario o estaba ya dentro del seminario. ¿Y usted subió? Sí, en una de esos momentos. Pero dentro de mis anécdotas hay una anécdota muy interesante, porque vamos subiendo, ya vamos después de la primera torre, y van dos señoras así como que ya no podían más, y iba subiendo Monseñor Porras, él siempre se enrollaba y se hacía un nudo en su sotana y seguía, y dijo, simplemente ustedes están jóvenes, agarre dos, una por cada lado y dele aquí para arriba. Imagínense ustedes mi primera experiencia de Via Crucis. Y seguramente era más alta que usted. Por supuesto. Claro, no era muy difícil. Pero vean ustedes entonces lo bonito que era ese tipo de experiencia, ¿no? Por supuesto, ya después vienen otras condiciones.
y sobre todo viene la parte del cierre del teleférico que también afecta. Y entonces Pero un montón de cambia y va a circunstancias, Santa Rosa. Y va a Santa Rosa. Pero con la misma devoción en el centro de la ciudad. Exacto. Luego Sí, viene sí. una participación de distintos sectores que salen en caminatas, en peregrinación hasta la Plaza Bolívar, de distintos sectores. Aquí se agrupaban y arrancaban. Exacto. También fue otro momento muy Sí, sí. interesante. Es que mira, el Via Crucis ha tenido unas experiencias súper interesantes, porque una de las características que ha tenido en los últimos años, y hablo de décadas, el Via Crucis de la Montaña ha sido la participación de las pasión vivientes que tenemos en las parroquias, sobre todo las del centro, pero hubo en algún momento un sacerdote, que ya ahorita no está en la arquidiócesis, está fuera de la arquidiócesis, en España, pero hubo un momento en que él, ¿qué hizo? Hizo como una media Pascua juvenil, entonces no era solamente venir a actuar, sino que los internaron como sábado y domingo, viernes y sábado, porque el domingo tenían que ir a hacer el domingo de Ramos. Se internaron 2 días y hicieron un retiro y una preparación también desde lo espiritual. Entonces, es decir, el Via Crucis ha sido un encuentro de mil. Y el significado del de hoy. Bueno, hoy ya empezamos, hoy vamos a hacer una ruta diferente precisamente porque damos honor a donde nace. Es decir, si nace de la venida del Papa, si es como el resultado o el fruto de la venida del Papa, pues vamos para allá. Es una manera de recorrer la ciudad, de mirar lo bonito también, de llegar a esa explanada, ¿no? Yo siento que a veces, lastimosamente, pues la parroquia universitaria, la explanada, pues es como el momento de alegría por la foto que me estoy grabando y es el encuentro con mi familia, ¿no? Pero a profundidad esa explanada significa Mucho. Para mí en estos días como que hemos estado escribiendo notas por estos coloquios, era recordar una frase del Papa que dijo que los Andes era la reserva espiritual de Venezuela. Y si eso significa retomar o retornar al punto de origen de ese encuentro y de esa frase, es como también nosotros renovarnos en ese compromiso de seguir siendo una reserva espiritual. Desde un Via Crucis, por supuesto. Se va a vivir de la misma forma como se han vivido los Sí. Via Crucis anteriores, culminará con una Eucaristía en la capilla universitaria, En la explanada. en la En la explanada. explanada. Sí, sí. La va a presidir Monseñor Elisandro. Monseñor Elisandro, y igual este año pues estarán participando todas las pasión vivientes, y igual como todos los años. ¿No hubo un Creo que- choque, un ruido por el cambio? Pues mire, todo cambio va a generar quienes salen a favor, quienes no están tan a favor, otros Hasta que incluso- se adapte. Pero al final hay razones por las que se hacen. Los cambios tampoco es que se hace porque me gustó y ya. Al final este año estamos respondiendo a una razón histórica, estamos respondiendo también a un legado, creo yo, para mí. A un reconocimiento al legado. Exacto. Y sobre todo también a lo que significó la venida del Papa a Mérida. Y eso, ¿por qué? Porque el Papa, a pesar de que ya eso es otro tema que podemos en otro programa porque estamos en Semana Santa, pero el Papa en origen no venía a Mérida. No estaba en la ruta del Vaticano, no estaba en la Originalmente. ruta de la Santa Sede, ni de la conferencia. Al final vino a Mérida porque Dios es grande y nos lo trajo. Y ese sentido es una razón para hoy decirle a ese legado y a ese momento histórico que valió la pena. Otro de los elementos importantes en esta Semana Santa también es otro cambio, el cambio de la misa del Nazareno. Habitualmente el miércoles, pues partía el Nazareno en algún momento, no sé si casualmente o causalmente, habían 33 cuadras. Y la procesión era 33 cuadras. No sé si la cosa fue medida o fue por casualidad, pero tiene un significado muy bonito. ¿Por qué? Porque son las orquídeas, porque es reunir las orquídeas, porque son muchas cosas que se unen en torno a la figura de un nazareno que tiene una fuerza muy particular. Usted habla de la simbología y es un símbolo muy particular, el nuestro nazareno, en nuestra basílica. Es que
para mí es interesante ver la figura del Nazareno por muchos factores. Primero, este año, pues, en medio del Jubileo de la Esperanza, la arquidiócesis ha querido tomar en cuenta lo notable que son los devotos del Nazareno para reunirlos todos. Es más o menos lo que se quiere para hacer el miércoles, y al Nazareno que vamos a llevar a la misa es al de San José Obrero, primero porque estamos muy cerca del gimnasio 9 de octubre, donde va a ser Va a ser en el gimnasio 9 de octubre, no en el Socorroso. No, porque vean ustedes las aguas, como están las condiciones meteorológicas, pues siento que el gimnasio pues nos da el cobijo, y bueno, pues por eso también se ha logrado. Pero vean esto lo interesante, el Nazareno, cómo acoge en medio de ese rostro sufriente, porque usted puede ver cualquier nazareno, ese rostro agachado, pero por el peso de mis culpas o de mis pecados, pero que no es derrotado, es simplemente ese rostro sereno que lleva la cruz, pero que al final esa cruz significa el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces, en ese particular, pues este año se ha querido hacerlo como jubileo del Nazareno, es decir, jubileo de aquellos que sienten la alegría también, porque en medio del dolor que yo pueda llegar a pedirle por algo, porque estoy padeciendo una dificultad, pero también es la alegría de saberme cobijado en Él, de saberme que en esa cruz Él me lleva por amor, y que no importa lo que pese mi culpa, porque al final es más grande su amor, y eso nos va a llevar hasta allá. ¿Cómo es la metodología de la Eucaristía del miércoles? Bueno, la Eucaristía va a ser muy normal, vamos a darle de alguna manera. ¿La gente va a llegar o va en procesión? Bueno, ahí sí era donde yo quería llegar. La procesión que se tiene estimada es desde San José Obrero a las 3 de la tarde, para llegar al 9 de octubre a eso de las 4 para la Eucaristía. ¿Por Campo de Oro? Pues la ruta todavía no la han especificado, no la tengo clara como tal, pero lo que sí es interesante es reconocer que se está buscando la manera, ya se tiene avanzado y creo que se logra, es que cada parroquia va a tener un bus para montar gente, para llevarla hasta el sitio, de modo de que eso sea la oportunidad del encuentro, porque a veces el problema, y en medio de tantas circunstancias, pues sí, el transporte se convierte también en un problema. Entonces, bueno, pues se está buscando todo esto para que la meta no es solamente si lleno o no lleno el gimnasio 9 de octubre. Yo siento que la meta es que el encuentro sea bonito, que sea un encuentro de verdad que nos nutra nuestra espiritualidad, ya que es el último día de la Cuaresma prácticamente, porque la Cuaresma, recuerden que es el último día de la Cuaresma. Sí, bueno, le explico un poquito. No es el domingo el último día de la Cuaresma. No. La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo, antes de la celebración de la Cena del Señor. Ok. Es decir, que debería de terminar el Jueves Santo. Que comience el Triduo Pascual. Antes de que comience el Triduo Pascual. Perfecto. ¿Ok? Que tiene otra connotación distinta. Que tiene otra connotación. La iglesia no deja de celebrar. No deja de celebrar. Porque siempre hubo esa falsa creencia de que con la muerte de Cristo, viernes 3 de la tarde, la iglesia dejaba de celebrar. No. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con el Triduo Pascual? Son 3 días, pero es una sola celebración. Así es. Ahí es donde está el punto más bonito. Y es decir, yo empiezo el Jueves Santos, cuando digo en el nombre del Padre, del Hijo, sean bienvenidos, vamos a dar inicio a este famoso Triduo Pascual, a este grandioso triduo que nos reúne, lo que sea. Pero cuando yo termino el Jueves Santo, la celebración, no digo pueden irse. No despido. Y de ahí entonces recuerdo yo a la gente mayor de mi pueblo diciendo: recuerden, tenemos que ir al Santísimo, porque eso es parte de los ejercicios espirituales del Jueves Santo, que es la parte en el monumento, cuando se hace la visita a los 7 templos. Exacto, todo lo demás. Después viene el viernes, estamos en oración, hacemos un paradito, vamos a llamarle de alguna manera, para hacer una celebración de la palabra, pero que es continuación de la celebración anterior. ¿Ok? Seguimos, es decir, en medio del triduo celebro la pasión del Señor,
con todas las connotaciones que tiene, que es muy interesante. Luego que pasa la celebración de la pasión del Señor, queda Jesús en el sepulcro y yo sigo en oración hasta el sábado, antes de que yo empiece la vigilia pascual. Es decir, es una sola celebración que a veces es lo que no entendemos, relativo, pero al final poco a poco vamos entendiendo el valor de cada cosa que se tiene. Finalmente, ¿cómo era su Semana Santa, Douglas? Su Semana Santa, no su Semana Santa como párroco en San Rafael, su Semana Santa en Aricagua. Porque sé que en diciembre, pues sí está usted dedicado a ser San José. Pero además de estar dedicado a ser San José todos los diciembres, ¿cómo era la Semana Santa? ¿Cómo era la Semana Santa en esas familias tan apartadas de la ciudad, de la metrópoli? El Papa diría que es en la periferia. Pues mire, yo en medio de todo, y en estos días que hemos estado con la oficina pues preparando material, tanto por orden especial para el Jueves Santo, como otras cosas por allí, y mi historia sacerdotal es un poco atípica, porque yo vengo de una familia que a misa no iba, y en medio de todo, de yo recordar mi pueblo, sí, que no me bañara en el río del pueblo, porque al final era como el atractivo más grande para uno de niño, porque bueno, pues toda la historia, que si se volvía pescado, que si no sé qué, bueno, todo un montón de cosas. Que a la final es mentira. Pero en medio de pensar si era mentira o era verdad, yo rescato el valor de que todos esos cuentos, mitos o leyendas que surgían era una manera muy persuasiva de los abuelos llevarlo a uno al templo. Es decir, no puedes hacer lo que el mundo te ofrece porque estamos en otra onda en estos 3 días, ¿no? Entonces sí creo yo eso. Añoro de mi pueblo, sí, por supuesto, el queso de Aricagua lo añoro y donde lo encuentro busco tenerlo. La gastronomía era muy particular, los platos que comían, los 7 potajes. Sí, eso era interesante, pero sobre todo yo creo que valoro y hoy en día lo recuerdo con mucho gusto, y cuando dicen, mire, está hecho de tal manera, yo busco tenerlo. Por ejemplo, el pan en un horno de leña y puesto el pan sobre la piedra del horno, o sea, cosas, y sobre todo yo recuerdo de mi pueblo esa grandeza con la gente, como la gente celebraba su misterio pascual. Aun cuando pudiera no entender cada símbolo ni cada ritual, lo vivía. Pero lo vivía de una manera tan sagrada. Sufría el dolor de la muerte y luego disfrutaba la alegría de la resurrección. Sí. Y una de las cosas que yo veía era el respeto por lo sagrado, que probablemente hoy estamos en unas generaciones, no es que no respeten lo sagrado, sino que se resisten a entender el valor de lo sagrado. Y por eso pues pareciera como que a veces hasta son hasta indiferentes en lo sagrado. Pero yo recuerdo una Semana Santa en mi pueblo hasta hablando más pasito, porque es un día de respeto. Además yo recuerdo mucho las películas de Semana Santa en los canales que uno veía, que eran 2 o 3 canales. Uno no tenía Maggi TV, tenía 3 canales. Y habitualmente eran 3 canales en blanco y negro, además. Y en primer lugar, en segundo lugar, las radios colocaban música clásica. Y no clásica, porque a veces hay hasta, en estos días alguien me preguntaba, no solamente clásica, sino era sacra. Sacra. Que es muy distinto. El dolor se expresaba. Con la muerte de un presidente, por ejemplo, era música sacra. El Papa moría, era música sacra. Exacto. Por eso digo yo que recordar a mi pueblo, más que por gastronomía, por costumbres, lo recuerdo de una manera muy bonita por el respeto de los sagrados. Y en San Rafael, siendo párroco, ¿cómo lo recuerda? Pues bueno, ya el páramo, y fuera de eso, yo tenía 5 comunidades y las 5 exigían que el padre estuviera celebrándole casi que a los 5. O sea, que salía de una para la otra. Pues. Sí. Ya era apartar el espaciocito como para ir a hacer almuerzo en una casa, pero lo demás ya era una actividad grande
pero aún sigue, y de verdad, a pesar de que San Rafael tiene una cultura, a ver, como muy intervenida, vamos a llamarle de alguna manera, porque es un pueblo de paso y ha tenido influencia de todos lados, pero aún así hay también mucho respeto de lo sagrado, ¿no? Aun cuando por supuesto hay sus grupos ya jugando bolo, el licor, y un montón de cosas que se van generando, pero aún así sigue un respeto por lo sagrado y todavía hay generaciones que insisten en sostener y en educar a sus hijos en un respeto por lo sagrado, y eso pues lo recuerdo desde ese punto de vista. Claro, estando en San Rafael yo trabajé, de esos 21 años, yo trabajé 14 años en la diócesis, es decir, que aún así me tocaba venir lunes santo al Vía Crucis de la Montaña, martes santo a la misa crismal, miércoles santo yo hacía un Vía Crucis hacia la Laguna del Hoyo, que probablemente es uno de los Vía Crucis más altos que se tengan. Entonces eso hace de que prácticamente yo llegaba a celebrar después del miércoles de mediodía, era que yo decía como que ya estoy en mi parroquia, ¿no? Porque pues siempre había otras actividades por hacer. Pero si uno lo recuerda, y al final yo recuerdo mis 2 Semanas Santas. A ver, yo tengo tres historias de Semana Santa: la de mi pueblo, la de Tovar, que fue mi primera parroquia, en Regla. Ok. Que Regla, pues en medio de todo, Regla era el centro de la ciudad de Tovar, ¿no? Entonces pues ya era, de alguna manera era distinta. De Regla tengo el recuerdo para un Vía Crucis que se hace hacia una montaña, que lo inició Monseñor Juan de Dios Peña, que le tocaba a uno ir, y en su momento, como no habían tantas cornetas inalámbricas que hoy en día son fáciles de cargar, el sonido se cargaba en un burro, y eso, al final me da esa segunda Semana Santa, ¿no? Y una tercera Semana Santa pues ya fue de párroco en medio de un pueblo. Cuando yo llegué a mi primera Semana Santa llegué con miedo a San Rafael. ¿Por qué? Porque San Rafael, recuerden que había estado 14 años sin sacerdote, historias iban y venían, como que allá corrían a los sacerdotes, no duraban, y un montón de cosas. Entonces era como que el miedo a qué iba a pasar, ¿no? Porque de repente en Tovar Regla, de alguna manera, como se sienten muy de ciudad, era el centro de esa ciudad, pero la gente en ciudad va y viene. O sea, si usted lo cita a las 5, pues llegaron a las 5, pero si la celebración terminó a las 6 y 5 minutos ya no hay nadie. En cambio en San Rafael era otra cosa, porque estás con la gente, entonces siempre había un miedo, pero ese miedo se convirtió en una bonita experiencia. Yo de San Rafael, y de verdad en estos meses muchos me preguntan qué sientes, cómo te sientes, y al final pues simplemente siento la alegría de haber podido servir a un pueblo por 21 años, pero de ahí en adelante siento pues más bien la gracia de Dios de que me acompaña, y es un reto distinto. Este año me toca vivir una semana completamente distinta, porque probablemente no estaré celebrando en su totalidad, pero estoy pendiente de cómo se celebra pues en toda la arquidiócesis para poder reflejarla de alguna manera en el trabajo que se hace comunicacional. Gracias, padre. De verdad que era interesante la conversación con el padre Douglas Briceño, vicario para la comunicación de la arquidiócesis de Mérida. Bien interesante, bien instructiva. En breve va a dar inicio el Vía Crucis de la Montaña. Este año, por las razones ya expresadas, se direcciona hacia la Hechicera. ¿Por qué? Hacia la explanada de la Hechicera, recordando que hace 40 años allí estuvo el Papa San Juan Pablo II, y que un fruto, lo ha dicho el padre Douglas, de precisamente la visita del Papa ha sido el Vía Crucis. Y ese Vía Crucis que se ha vivido hacia la montaña, porque era hacia la estación La Montaña, luego hacia Santa Rosa, luego el cierre del teleférico, pues ahora se va a vivir hacia la explanada de la Hechicera. El próximo día miércoles, la concentración de la feligresía se efectuará en la iglesia San José Obrero,
la que dio inicio a todo este movimiento comunitario de Campo de Oro en los años 50 del siglo pasado. El padre Dávila estuvo... No, y San José Obrero, y bueno, valga la cuña, porque creo que vale hacerla, ha sido cuna de sacerdotes y de obispos. Sí, Y claro. eso es una experiencia bonita. No solamente hay que recordar el famoso San José Obrero al que se le tenía miedo, hay que recordar a ese Campo de Oro bonito en el que también salió mucha gente. Claro, y Campo de Oro, valiosa. además como una propuesta de comunidad donde la iglesia participó de manera activa para asentar la población, esa comunidad de Pueblo Nuevo de la parroquia Domingo Peña. De manera que allí a las 3 de la tarde y caminarán en procesión hacia el gimnasio 9 de octubre, donde se va a hacer una espectacular homilía, una Eucaristía que presidirá también Monseñor Elisandro Terán Bermúdez. Gracias, Padre. Y ustedes muchísimas gracias por la sintonía. En breve comenzará el Vía Crucis de la Montaña. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.